Salmo 22. Leemos en el nombre de Jesús. Dice la Escritura: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele, sálvele puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció, ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Hasta aquí la porción de su palabra. Estábamos hablando acerca de, por lo menos encontramos 5 elementos. No sé si vamos a llegar a todo hoy, porque el tiempo que tenemos es poco, pero encontramos 5 elementos acerca del sufrimiento de Jesús allí en la cruz. Y pensamos un poco, decimos, qué privilegio tuvo David de que el Espíritu Santo usara para que él pudiera realmente escribir este salmo. Realmente cuando miramos todas estas experiencias de sufrimiento que él tuvo que pasar para poder llegar allí a la cruz y cumplir el plan y el propósito de Dios nuestro Padre. Ya habíamos tocado, el primer elemento que encontramos allí en el sufrimiento de Jesús por medio de este salmo es el abandono del Padre. Jesús nunca había dejado de tener comunión con su Padre. Habíamos ya visto en Proverbios en el capítulo 8, podemos leer un poquito allí, Proverbios capítulo 8. Dice allí la Escritura, leemos un poquito desde antes del verso 27 en adelante, nuestro versículo es el 30. Dice: cuando formaba los cielos allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto,
para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Verso 30. Con él estaba yo ordenándolo todo. Y mire bien parte de este versículo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Era el gozo del Padre, la persona de su Hijo. ¿Cómo ama Dios a su Hijo Jesucristo? Y por causa del pecado, Él tuvo que mandar. No había quien pudiera ofrecer tal sacrificio o ofrecerse aquí en la tierra para poder limpiar de pecado al mortal. Pero Dios ya tenía a su Hijo preparado. Dice Hebreos, me preparaste cuerpo. Me preparaste cuerpo. Un cuerpo sin pecado. No podía venir una persona pecadora a poder cumplir el propósito de Dios, sino que su Hijo amado tuvo que venir. Siempre me recuerdo una vez en la escuela, dice que había una reunión de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando el Padre decía, ¿a quién voy a mandar? Jesús dice, yo voy. Y podemos decir que Jesús vino y anduvo entre nosotros y la gente no le conoció. Vio a una persona allí que decía venir de Dios y la gente le rechazó. La gente le rechazó. Y qué triste realmente que esa persona era aquella persona que venía a traer lo más caro para la vida del ser humano que había sido arruinado por el pecado. Venía para traerle la salvación de parte de Dios. Su vida fue una vida realmente de mucho sufrimiento. Habíamos dicho de que cuando salió del vientre de su madre, comenzó a sufrir. Y no dejó de sufrir hasta que fue a la cruz. El sumo, podemos decir. ¿Se imagina usted? Una criatura sin pecado, viniendo a un mundo pecaminoso. No podemos entender, nosotros sí hoy podemos entender de que somos todos pecadores, pero no podemos entender una persona, y en especial manera la persona del Hijo de Dios. Vino sin pecado y tuvo que cumplir el plan y el propósito de Dios, andando 33 años caminando sobre la tierra, haciendo bienes, pero la gente le desconoció, la gente le desconoció. Todavía el Padre estaba con él. Hubo un momento en el cual el Padre sacó su vista de la persona de su. Y qué dolor. Proverbios decía, era su solaz, tenía su contentamiento. Yo me imagino los padres con sus pequeños hijos, le están mirando y se gozan por ver a sus niños, porque le aman, le quieren, le mezquinan. Y podemos decir que Dios más todavía. Era su único hijo, pero él sabía que tenía que venir a cumplir este propósito de venir a morir en la cruz. Y llegó el día. Dice el Salmo 22, en el primer versículo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi Hijo? Y estas palabras no sabemos cómo leerlas en sí. Yo estudiando en la escuela el libro de Isaías, aquí en la escuela que teníamos aquí en la colonia, comencé a indagar, porque muchas veces leemos mal la Escritura, no le damos la expresión que realmente debemos de darle. Y encontré que el profeta Isaías era un nabí. ¿Sabe lo que es un nabí? Era un profeta que hablaba la palabra de Dios. El Espíritu Santo le hacía vivir cosas al nabí que no eran normales para los hombres. Dice que el nabí, cuando daba la palabra de Dios, parecía que era como un remolino dentro de su cuerpo. Dice que levantaba los brazos, agitaba las manos y saltaba, gritando. Y yo me imagino cómo debe de haber sido el nabí, porque fue el mismo Espíritu Santo que le hizo exclamar a Jesús, Dios mío, y podríamos leerlo así de esta manera. Dios mío, dice,
¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani. ¿Se imagina usted que la creación misma, a la voz de Jesús allí, la misma creación sufrió cuando el Hijo de Dios gritó estas palabras, estando siendo que el pecado de toda la humanidad, mi pecado, su pecado, le estaba cargando sobre él allí? Y el Padre apartó su vista por un momento de su Hijo, y allí él estaba entre el cielo y la tierra. Elí, Elí, dice, lama sabactani, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. No tenemos estas palabras en los evangelios. Por eso encontramos esta palabra en este precioso salmo. En los evangelios vemos la parte exterior, los sufrimientos, y no tenemos muchas frases en las cuales Jesús había hablado. Según dice, 7 frases, dice algunos, que Jesús habló. Habló muy poco allí. Pero si miramos este salmo, Él está constantemente hablando. No palabras audibles, pero Él está hablando. El Espíritu Santo le hace hablar allí adentro porque le hace ver ciertas cosas. Le hace ver la humanidad, le hace ver aquellos que fueron rechazadores. Y si leemos realmente, es terrible lo que tuvo que haber pasado Él en esa circunstancia. Verso 6 dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. ¿Se imagina usted? La gente pasaba al lado de Él y le escarnecía. ¿Sabe lo que es escarnecer? Es una burla profunda. No es burlarse así nomás. ¿Quién sabe las palabras soeces que les hablaron esas gentes cuando estaban pasando allí al ver a Jesús sufriendo clavado en esa cruz, sin darse cuenta que ese sufrimiento era por ellos mismos? Él vino a morir. ¡Qué amor, el amor de Dios, que tuvo que ver a su Hijo allí cargado de pecado para venir a salvar a su creación, para quitarle del pecado! Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza. Se encomendó a Jehová, dice, líbrele Él, dice. Varias veces encontramos en el Evangelio, algunas veces encontramos. A Elías llama, dice, cuando él decía, Elí, Elí. A Elías está llamando. Vamos a quedarnos aquí quietitos a ver qué pasa si viene Elías a buscarle o algún otro que venga a bajarle de la cruz. Esa era la burla de los hombres. Esa era la burla de los hombres. Estiran la boca. Yo me imagino esto cuando se hace una burla grosera con la boca. Usted sabrá, hay hombres y mujeres que son burlones. Muchas veces se burlan de ciertas cosas de las personas. Pero Jesús allí estaba desnudo y la gente al ver se burlaba. Nosotros mayormente a veces decimos, aunque ayer estaba diciendo un hermano que hoy es el tiempo de la desnudez. Encontramos a las chicas cuando van a la playa y a los chicos mismos también que van a la playa y ya no hay casi nada para dejar de mostrar. Ya se muestra todo. Es terrible, ¿no? Pero aquel hombre pudoroso, aquel hombre que tiene temor del Señor, la primera cosa que hacemos cuando uno puede llegar a pasar esto, quedar desnudo, lo primero que tiene que hacer es taparse por el pudor mismo que tenemos. Pero Jesús estaba allí, Jesús estaba allí, y la gente se burlaba de él. ¿Quién sabe qué cosas le dirían? Y él los miraba, porque estas son las palabras de él. Estiran la boca, dice, le estaba viendo. Menean la cabeza, dice, diciendo, se encomendó a Jehová, libre de él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero él seguía teniendo confianza en su Padre. Pero tú eres el que me sacó del vientre, dice, desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, pues la angustia está cerca, porque no hay quien
qué experiencia. A veces decimos queremos pedirle al Señor conocimiento y crecimiento en nuestra vida, pero si no miramos en esto lo que tuvo que pasar Jesús por nosotros, encontramos la primera cosa entonces, el abandono del Padre. Él tuvo que sufrir el abandono del Padre. Nosotros no vamos a sufrir el abandono del Padre. ¿Sabía usted esto? Dios podrá corregirle por desobediencia, por pecado, por muchas cosas, pero nunca Dios nos va a abandonar. Somos sus hijos, somos sus hijos. Hemos aceptado la vida de Jesús en nuestro corazón. Le hemos pedido al Señor que Él nos limpie con su preciosa sangre. Él ha pagado el precio que necesitaba pagar por causa del pecado de todos nosotros. Así que no vamos a ver absolutamente nada si hubiera o no hubiera abandono. No va a haber abandono. El Padre nunca nos va a abandonar por causa de que Él ama al Hijo. Él ama al Hijo. Ese fue el abandono del Padre, el primer paso en el sufrimiento de Jesús. La segunda experiencia o elemento en el sufrimiento de Jesús allí en la cruz, este segundo ingrediente de la amarga copa que Jesús tuvo que beber, fue la crueldad de los hombres. Ya hemos visto las burlas, Qué terrible debe de haber sido todo esto para nuestro Señor. Dice la Escritura un poco más abajo, verso 12, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Causa terror a veces este tipo de cosas. Nos ponemos un poco mal cuando aparecen estas manifestaciones. ¿Usted ha visto alguna vez la manifestación de un animal de estos cerca de nosotros cuando ruge? Una vez hicimos el campamento, hicimos 5 campamentos en Montevideo, hace muchos años, y sentíamos el rugir del león, y más o menos estaban a unos 8 o 9 kilómetros el zoológico de donde nosotros estábamos. Y cuando estábamos terminando el culto de la noche, sentíamos ya ellos, es la hora de ellos, porque es cuando cazan, y se sentía el rugido de los leones, y causaba espanto. No nos imaginamos estar frente a un animal de esa. Pero el Espíritu Santo dice aquí, abrieron sobre mí su boca como un león rapaz. ¿Quién sabe las cosas que hablaron a Jesús y que el Espíritu Santo nos deja en su palabra? Pero yo pienso que deja, sí, a la revelación directamente del Espíritu Santo a cada uno de aquellos que quieren saber qué fue lo que aconteció allí. No es fácil realmente estas cosas. Estos grandes hombres del mundo, sacerdotes, escribas, fariseos, estaban todos allí, abriendo sobre el Señor su boca como león rapaz y rugiente. Y el verso 14 dice, y he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Se estaba yendo la vida de Jesús allí, en ese momento. He sido derramado como aguas, y los huesos se descoyuntaron. Y declara, y mi corazón fue como sed. Jesús nunca sufrió la enfermedad, nunca. Pero cuando llegó a la cruz, su corazón comenzó a apagarse, porque tuvo que pasar esta experiencia. Él tenía que venir allí para morir, porque la Escritura dice que Él nació, ¿para qué? Para morir. Él fue el único predestinado. Hay una doctrina de la predestinación que dice que hay algunos predestinados para vivir y otros predestinados para morir. No es así. La doctrina de la predestinación es que uno solo fue el predestinado. Fue Jesús, que en el concilio con el Padre Él tenía que venir. Él vino, nació, murió en la cruz para cumplir el plan de Dios. Y tenga bien entendido esto. No hay tal predestinación como dice, tal vez usted le va mal porque está predestinado para, o usted para. No, el único predestinado es Jesús. Y nosotros somos predestinados ¿en quién? En Él. Porque nos sucede la misma cosa. Él
Fue predestinado para venir, morir y resucitar. Y así los pasos del creyente. Cuando Él venga, el Señor nos va a llevar, nos va a resucitar y vamos a ir a la presencia del Padre junto a Él. Gracias al Señor. Dice la Escritura un poquito más abajo: como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Tuvimos una experiencia cuando tenía a mi suegra allí en casa y hablé con el enfermero porque ella como a veces tosía un poco, tenía flema y tosía un poco. Y me llamó mucho la atención y me vino a este versículo. Dice que cuando la persona está por morir de algún paro cardíaco o de alguna cosa así, dice que la lengua se pega al paladar y no deja pasar el aire, se asfixia. Y yo le vi, en ese momento justo yo pasé y miro hacia su cama y vi la lengua de ella como a 100 kilómetros por hora, así, de repente. Y esto acontece también, se ve que la palabra nos enseña, la lengua se pegó al paladar de Jesús. No había otra manera de morir. No iba a morir ni por ningún tipo de enfermedad. Él iba a morir porque era la voluntad de Dios. Pero para mí se le paró el corazón y ahí quedó. En tus manos entrego mi espíritu. Y se fue. Se pegó la lengua a su paladar. Qué terrible sufrimiento. Nosotros a veces no entendemos esas cosas. Pero qué terrible fue el sufrimiento que tuvo que pasar Jesús allí. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo del amor. Dice, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Para mí esto es algo tan hermoso. Horadaron mis manos y mis pies, le clavaron allí en la cruz. No sabemos lo que debe de haber sufrido en el momento que clavaron sus clavos, en el lugar más difícil, no acá, aquí y en los pies. Algún día estaba meditando y digo, besaremos algún día esas marcas, porque son las marcas de nuestra redención. Le vamos a mirar y Él va a mostrar. Primeramente le va a mostrar a Israel las marcas de la cruz. Vine por ustedes y ustedes me rechazaron. Por eso Apocalipsis dice en el capítulo 1, terrible va a ser el sufrimiento de ellos por causa de haber rechazado a su Señor. Pero Zacarías dice, ¿qué son esas marcas en tus manos? Fueron hechas en la casa de mis amigos. En la casa de mis amigos fue hecha las marcas. Y esas marcas nunca, jamás serán borradas. Porque son las marcas de la redención. Él va a mantener por los siglos de los siglos esas marcas. Van a ser visibles a todos aquellos que estemos allí en el cielo. Qué terrible, hermano. Horadaron mis manos, esas manos preciosas que fueron usadas para ir al desvalido, esas manos preciosas que se apoyaron sobre aquellos sufrientes de enfermedades, aquellas manos que realmente acariciaron niños, esas manos fueron clavadas, laceradas allí, y sus pies, hermosos son los pies, así dice Isaías 52, de los que llevan la palabra de Dios. Jesús, qué hermosos pies. Era el instrumento que lo llevaba a distintos lugares, y en esos pies también fueron clavados clavos. Qué terrible experiencia, hermano, de sufrimiento. Y luego dice, contar puedo todos mis huesos. Se miraba y los huesos se descoyuntaban. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¿Usted se ha quebrado alguna vez? Una quebradura. Yo tuve una vez una quebradura expuesta en esta zona de acá. Y yo recuerdo, no sabe cuánto lloré. Era muy joven.
pero cuánto lloré por el dolor tan grande que tenía, porque se me cayó un tronco de árbol aquí y me quedó el brazo así, y salieron los huesos de un lado y del otro, y quedaron así los huesos. Y yo era muy joven y lloraba por el dolor tan grande que tenía. Ahora se imagina usted lo que él tuvo que pasar. Se imagina usted, los huesos de él, por el propio peso de su cuerpo, se venían hacia abajo. Pero no encontramos quejido en la vida de Jesús. No vemos gritando de dolor, porque él sabía lo que vino a hacer. Qué dolor al corazón de Dios debe de haber sido esto. Dice, luego repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, y del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los hombres. Cuando muere Jesús, dice que exhaló el espíritu y partió. Y por 3 días dice que bajó a cierto lugar, pero no quedó allí. Dice la Escritura que resucitó. Y resucitó para no ver nunca más muerte. Resucitó para nunca ver más muerte. Se levantó, aunque Satanás, dice Mateo, estaba mirando el Evangelio de Mateo, cuando dice que vino un ángel del cielo, dice, y hubo como una explosión allí. Y yo diría que eran los millares de demonios que estaban allí para no permitir que la piedra sea sacada y Jesús resucitase. Pero es imposible. Él venció a la muerte, porque Él es la vida. No podía quedarse más de lo que tenía que quedarse allí. Y como un terremoto, dice, explotó allí la piedra y Jesús salió en gloriosa victoria. Momentos después ya estaba hablando con algunas mujeres y así resucitó. Y eso me deja a mí una alegría muy grande en mi corazón, porque yo sé que mi Señor no muere más. Y yo sé que nos hizo la promesa a cada uno de sus hijos, que tal vez vamos a partir de esta vida mientras Él no venga, pero cuando Él venga, Él llamará y viviremos con Él eternamente y para siempre, sin ver más muerte. Todo eso quedó atrás, todo eso ya quedó atrás. Jesús venció. Qué bendición, hermano, tener un Salvador como el que tenemos. Dichoso, nosotros podemos decir, tenemos un Salvador glorioso, potente, fuerte, glorioso. Tenemos tal Salvador. Solamente a Él alabamos, solamente a Él adoramos. Él se merece la gloria, se merece la honra, se merece la alabanza, se merece la exaltación, se merece la grandeza. Él es Dios, cumplió el plan y propósito de Dios. Y terminamos con lo que Él exclamó cuando estaba muriendo. Todo se cumplió. Todo se cumplió. Todo Él cumplió. Hermanos, que podamos entender esto. Tenemos un privilegio sumamente grande como hijos de Dios, de poder meditar en estas cosas y a la vez podernos gozar. Vamos a ponernos de pie. Ya me pasó mi tiempo. Vamos a orar al Señor. Pero no a orar. Quiero que usted adore, porque Él es digno de adoración, dice la palabra de Dios. Él es digno de adoración. Por eso vamos a adorarle. No adore como su hermano, adore de su corazón, de su propio corazón, sin imitaciones. Adore con lo que usted tiene para darle al Señor en su corazón. Aleluya, Padre, aleluya. Gloria, gloria, gloria a tu nombre, Señor. Aleluya, Padre. Adoramos el nombre de Jesús. Adoramos el nombre que es sobre todo nombre. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra viva, tu palabra eficaz. Gracias, Señor, por tu palabra eterna, Señor. Gracias, Señor, que podemos meditar en estas cosas como hijos tuyos, Señor. Y ver lo que tú hiciste allí en la cruz. Lo que tú pasaste, Señor. Aleluya.
lo que tú tuviste que sufrir, Señor, por nuestra causa, Señor, por nuestra desobediencia, por nuestros pecados, Señor. Oh, gracias, Señor, tú eres Dios bendito. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos como hijos tuyos hoy de darte gratitud de lo más profundo de nuestro corazón, darte gratitud a ti, Señor. Tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias, nuestro Padre, gracias por esta oportunidad que tenemos como hijos tuyos, Señor, de poder elevar a ti adoración, aleluya, gloria a tu nombre, Señor. Te bendecimos, Señor, aleluya, bendito sea tu nombre, glorioso sea tu nombre. Gratitud tenemos, Padre, delante de tu presencia. Muchas gracias, Padre, te damos por todo. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, Señor. Y amén. Que Dios le bendiga.